Y tal como lo anunciaba dentro del primer bloque, para este segundo bloque acá en Barómetro de Pingüino Televisión, en esta novena temporada haciendo televisión acá en la región de Magallanes, tenemos para este segundo bloque un gran invitado. Vía Zoom tenemos al periodista Cristian Bofill, uno de los periodistas políticos más destacados de nuestro país. Cristian Bofill es panelista de Mesa Central de T13 los días domingos y también con un nuevo medio. Vamos a conversar con Cristian Bofill. Bienvenido al Barómetro, Cristian Bofill. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. A la distancia, nosotros en Magallanes, Cristian Bofill en Santiago, cuando pase esta pandemia, Cristian Bofill invitado también a Pingüino Multimedia acá para que venga a ver el trabajo periodístico también que se está haciendo en la zona más austral del mundo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo he estado en Punta Arenas y me gusta mucho. Sí, es una ciudad muy bonita. Cristian, embarcado ahora, digámoslo a la gente, exdirector de la revista ¿Qué pasa?, exdirector del diario La Tercera, exdirector de prensa de Canal 13, pero hoy día embarcado en un proyecto personal, un medio de comunicación. Fundar un medio de comunicación y tener un medio de comunicación propio es algo apasionante, Cristian Bofill. Hoy día en el portal político Exante. ¿Cómo está, Cristian, ahí? Muy bien, la verdad es que exante.cl era un proyecto antiguo que tenía y durante esta pandemia la verdad es que dije, mira, las pandemias a veces sirven para reflexionar lo que uno quiere hacer, este es el momento de hacerlo. Tuve la suerte de encontrar gente que me hiciera aportes para poder fundarlo y al mismo tiempo de formar un equipo con una mezcla bastante buena, que es que editores experimentados y con un grupo de gente joven con mucho talento. Estamos focalizados en la política porque creemos que, bueno, en este país la política va a ser central en los próximos 2 años. Estamos en un momento bastante clave, donde las decisiones que se tomen en política van a marcar y moldear el futuro de nuestro país. Cristian, la política y el poder van de la mano y tal como lo mencionabas tú, es bastante apasionante crear un medio de comunicación, partir de cero, como lo estás haciendo tú, pero también esto tiene grandes influencias también desde afuera. Hay otros portales políticos, por ejemplo, en el caso del Politico.com en Estados Unidos, han funcionado bastante bien. ¿Por qué eso no se había dado en el periodismo chileno? Bueno, yo creo que los medios norteamericanos tienen un mercado mucho mayor, digamos, y la verdad es que ellos tienen financiamiento de primer mundo y también, bueno, tienen una masa crítica de cerebro. Politico.com fue el primer medio focalizado netamente en política, fue fundado por editores del Washington Post y actualmente hay otras réplicas de eso. A mí personalmente me gusta mucho y la verdad es que nos inspiró bastante el medio Axios.cl. Es bien interesante Axios porque tiene algunas características que hemos querido imprimirle a Ante.cl, que son, primero, una capacidad de síntesis. Hoy día nosotros creemos que se escribe mucho, que la gente tiene menos tiempo, un lenguaje atractivo y nos interesa más el análisis que la opinión. Más allá, no despreciamos la opinión, pero creemos que la principal función nuestra es que la gente comprenda lo que está pasando y no darle información fragmentada. Al mismo tiempo, nosotros queremos destacarnos por hacer un periodismo alejado de las fake news, de los titulares engañosos, de las controversias artificiales. Bueno, en fin, es un desafío, llevamos 2 semanas, estamos contentos con eso y bueno, vamos a seguir hacia adelante. Bueno, a la gente que nos está viendo a esta hora en Pingüino Multimedia, le comentamos es ex-ante.cl para que ingresen ahí y vean también toda la noticia política que se va actualizando y con varios golpes periodísticos que se han dado en este casi mes que ya va a enterar Exante, Cristian, en el mercado. Lo que me gustó bastante también es que se pone en la noticia lo que dura más o menos la lectura, porque tú lo decías, Cristian, hoy día la gente no quiere perder mucho tiempo leyendo. Sí, y la verdad es que yo creo que a veces, y esto es una autocrítica, porque yo vengo de la vieja escuela, yo voy a cumplir casi,
casi 35 años de periodismo. Y la verdad es que yo creo que muchas veces no le facilitamos la vida al lector. Creo que escribir en forma sintética, uno va a lo que realmente interesa y muchas veces le ponemos más adornos de lo necesario. Y eso le complica la vida al lector. Uh-huh. ¿Por qué el ex ante, Cristian? ¿Es el antes del suceso? ¿Por qué el nombre? Bueno, la verdad es que yo le quería poner ex post, pero estaba ese dominio ya estaba registrado y de repente me gustó ex ante, y la verdad es que los nombres de los medios son como los nombres de las personas. Al principio a uno puede gustarle o no gustarle mucho, pero si termina por gustarle a esa persona, termina por gustarle el nombre. Es interesante igual, tiene algo de anticipación, que siempre a los periodistas nos gusta poder anticipar las cosas. ¿Qué podemos encontrar hoy día en ex ante que no esté en los medios tradicionales, por ejemplo? Bueno, hoy día mismo, estamos hablando del jueves 29 de octubre, nosotros estamos llevando toda la estrategia que tiene Mario Desbordes para posicionarse como candidato presidencial. ¿Ya? Lo que va a hacer él, cuáles son los planes, cómo va a estar la primaria en la derecha. Estamos haciendo una cobertura también especial de las elecciones en Estados Unidos. Nosotros tenemos una muy buena corresponsal en Londres, que es Fernanda Paul. Estamos llevando también, que se le complicó muchísimo al ministro del Interior, Víctor Pérez, la acusación constitucional. La DC se sumó en bloque a esa acusación, entonces lo más probable es que la pierda el lunes en la Cámara de Diputados, y la verdad es que hoy día él está muy cerca de ser destituido, a no ser que pase algo diferente en el Senado, donde están depositadas las esperanzas del gobierno. Bueno, ahí Víctor Pérez tiene bastante gente que lo conoce desde hace años, pero como tú y yo sabemos, en política, la política es la política y lo personal es personal, es como los negocios. Claro. Andrés Chadwick había estado en el Senado casi 25 años, tenía muchos amigos, algunos amigos cercanísimos que incluso se habían ido a alojar a su casa, como el exministro del Interior José Miguel Insulza, y José Miguel Insulza hizo lo que tenía que hacer, o lo que él creía que tenía que hacer, como quieran ponerlo, y votó en contra de Andrés Chadwick, y Andrés Chadwick fue finalmente destituido. Te diría yo que esas dos son los platos fuertes de nuestro menú de hoy día, que obviamente tiene otros temas importantes. Cristian, eso implica harto reporteo de primera línea y tener un muy buen equipo, pero dirigido en este caso por ti. Yo tengo la experiencia de haber trabajado contigo y creo y te siento contento, como que tú mismo vuelves a la primera línea del reporteo, que fue lo que siempre te gustó. Sí, la verdad es que sí, yo estuve alejado un poco, yo viví muchos años en Brasil, partí en un diario allá, llegué a los 30 años, después fui director de la revista Que Pasa 9 años, después fui director de La Tercera 14 años y me fui a la televisión, a Canal 13, primero como director de prensa, después como director ejecutivo, y después el último año volví a ser director de prensa. Aprendí mucho en la televisión, conocí mucha gente buena, pero lo mío, como tú dices, es más bien el reporteo, la política, que en la televisión, por motivos de audiencia, no tiene el mismo espacio. Y estoy muy contento, además he vuelto a trabajar con algunos periodistas que trabajé en La Tercera, como Waldo Díaz, que es su director. Claro, que tú lo debes conocer bien, sí. Él fue editor de reportaje y editor de política La Tercera, y bueno, y otra gente joven, está el ex editor general de Clinic.cl, en fin, Pablo Basadre, y un conjunto de periodistas jóvenes muy, muy talentosos, muy esforzados. Tú también, porque trabajas y sabes lo que es esto, se requiere una energía bastante grande para estar todos los días corriendo atrás de noticias, ¿no? Sí, bueno, Waldo Díaz y tú deben estar entre los 5 mejores periodistas políticos que tiene este país, así que buena dupla lograste juntar ahí, Cristian. Cristian, Chile cambió... Te lo agradezco mucho, ojalá sea así.
Cristian, ¿Chile cambió después del 18 de octubre del 19? Sí, cambió y empezó a cambiar, porque estos son procesos largos, no sabemos todavía cómo van a terminar. Los chilenos fuimos por primera vez después del 18 de octubre a las urnas el domingo, quedó claro que hay una aspiración de cambio, lo que no está claro es hacia qué dirección al final se van a encaminar esos cambios. Va a ser muy agitado lo que viene. De aquí a los próximos 13 meses tenemos 6 elecciones seguidas. Tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de presidente, diputados, senadores y algunas de ellas con segunda vuelta. Tenemos primarias al medio. Va a ser un periodo muy politizado y la verdad es que hoy día nadie puede predecir hacia dónde vamos. Claro. Hubo un cambio, sí, bien importante en la política chilena, que en el campo de la oposición, la centroizquierda, que fue la que gobernó desde el 90, está perdiendo la hegemonía hacia una izquierda más dura, claro, como es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y el Frente Amplio. También de ese tema, Cristian, también te lo quería preguntar. Pero mira, te invito a compartir ahora, ver la portada del diario El Pingüino de Punta Arenas del día sábado 19 de octubre de 2019. Fuimos uno de los pocos medios, si no el único medio de papel, escrito y en diario digital, que titulamos con esa portada, Cristian, Estallido Social. De esa forma titulamos en el diario más austral del mundo. Muy buena portada, lo felicito, porque la verdad es que es una muy buena portada y no todos fueron los que usaron la palabra estallido social al día siguiente. Así claro. Y la veo gráficamente muy buena también, así que mis felicitaciones. Sí, Cristian, el presidente Sebastián Piñera trae el estallido social, no se manejó de la mejor forma en el aspecto comunicacional. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que, primero hay que ser justo, en ningún gobierno no había manual para esto. Tú sabes que los estallidos sociales, por más que hayan personas que dicen que lo predijeron, las ciencias políticas tienen claro que es imposible predecir un estallido social. Eso no ocurre. Uno puede llegar hoy día a un país convulsionado y decir aquí va a haber un estallido social, pero eso no significa que vaya a ocurrir. Primero, o sea, era muy complicado. Segundo, yo creo que más que comunicacionalmente, él no supo manejarse políticamente, no supo leer inmediatamente lo que estaba pasando, lo que era difícil, y yo creo que no tomó las decisiones adecuadas, se demoró en hacer el cambio de gabinete, se demoró en sacar medidas, y cuando hizo el cambio de gabinete, a mi modo de ver, no hizo el cambio de gabinete más adecuado, a tal punto que después, menos de 6 meses después, tuvo que hacer un nuevo cambio de gabinete. O sea, de hecho, en un año queda un solo miembro del comité político, por ejemplo, en el gabinete del presidente Piñera. Claro, que es el ministro de Hacienda Briones, y claro. Es el único del gabinete que queda en el mismo cargo. Porque, por ejemplo, Carla Rubilar todavía queda, pero ahora es ministra de Desarrollo Social cuando era vocera. Y yo creo que va a venir un cambio de gabinete luego. Claro, pero tú decías, Cristian, que no se puede predecir un estallido social, obviamente, pero ¿existió inteligencia, servicio de inteligencia en Chile que pudiera prever, por ejemplo, la quema de las estaciones de metro, o todo surgió de la nada y se produjo en un par de horas? Bueno, esto cuando uno mira retrospectivamente tiene una cierta explicación, ¿no? Esto partió con los estudiantes secundarios que partieron saltándose los torniquetes, las plataformas de pago del metro. Esto se fue acumulando. Yo creo que todavía esa historia está por escribirse, ¿eh? Se han escrito docenas de libros explicando o tratando de explicar lo que pasó, y yo creo que todavía tenemos muchos interrogantes. Si me preguntaras a mí cuál es el libro que mejor explica, porque lo explica desde el punto de vista de la segregación urbana y lo explica bastante bien, es el libro del arquitecto Iván Poduje, Cuatro Cabezas. Pero hay mucha cosa ahí que es, la verdad, que
es pura sociología barata. Y en un año, Cristian, ¿qué piensas tú? ¿Las instituciones han funcionado en nuestro país? ¿La Fiscalía ha funcionado? ¿El Poder Judicial ha funcionado? Porque, ¿quién quemó el metro? Bueno, yo creo que ha funcionado razonablemente. El país no, primero el Estado chileno no colapsó, tuvo muchos problemas, pero no colapsó. Segundo, la clase política con todos sus defectos logró ponerse de acuerdo en un camino de salida que fue el plebiscito, y en ese plebiscito volvimos a mantener la tradición de hacer elecciones bastante ejemplares. Los dos temores que habían, uno, que hubiera incidentes en las urnas como ocurrió con la PSU a ese nivel, o que hubiera violencia, no ocurrieron. Fue un día sin violencia, fue un día en que la gente salió a votar normalmente, y fue, pese a la pandemia, tuvo la mayor participación política desde que se instauró el voto voluntario el 2012. A propósito, yo encuentro que el voto voluntario es una desgracia. Fue un grave error de la Rulette en su momento el voto voluntario, porque el mismo la Rulette pensó en algún momento quizás que los jóvenes no iban a ir a votar. De hecho, los jóvenes no se inscribían, pero con el voto voluntario fue un grave error del mismo gobierno de Piñera, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que hubo más gente que apoyó. El propio presidente Lagos se declara arrepentido, y hubo mucha gente que en su minuto, ojo, a mí en su minuto no me parecía malo, yo también ahí cambié de opinión, pero el voto voluntario tiene un agravante que yo creo que contribuye mucho para la actual polarización del país. ¿Cuál es? Que con el voto voluntario vota menos gente, y los que votan son los más militantes, Claro. los que están más interesados en política. Si tú le sumas a eso un sistema electoral donde se pueden elegir senadores o diputados con menos del 10% de los votos, y a veces con menos del 5%, hace con que los políticos le hablen a su audiencia más dura o más fanatizada, porque el sistema antiguo tenía defectos que obviamente había que corregir, pero en el sistema actual tú no necesitas convencer a nadie que ya esté convencido, que ya no esté convencido. En el sistema antiguo o en algún sistema parecido con eso, a ti no te basta con tener una pequeña fracción del electorado para elegirte. Por lo tanto, tú tienes que moderarte y salir a buscar electores que puedas convencer. Hoy día no, hoy día tú vociferas las consignas de tu sector y sales elegido. Y ahora, yo creo que el voto voluntario, más allá de que yo creo que el voto, además de un derecho, es un deber, ha contribuido muy fuertemente a polarizar el país. Y ahora, estrujando un poco las cifras del domingo reciente, Cristian, ese 22% representa a una derecha de Kast, representa a solo un sector de la derecha, porque, bueno, el llamado público lo hicieron ciertos personeros de la derecha a votar por el apruebo. ¿Qué podemos extraer de esas duras cifras, Cristian, del domingo? Habría que desglosarlas mejor, pero algunas cosas, se puede sacar algunas conclusiones preliminares. Primero, hubo gente de derecha o de centro derecha que votó por el apruebo. La centro derecha o la derecha en Chile no es el 20%. Tiene un tercio y ha tenido hasta el 38% últimamente. Lo segundo, obviamente, que es la gente que tiene más temor a que los cambios sean muy bruscos o vengan acompañados de violencia. Pero para saber con más exactitud quiénes son esas personas, más allá de que lo que es más que probable que sean de derecha, habría que esperar que se desglosen los números. Hay que ver ahí cuánta gente joven nueva votó y cuánta gente de tercera edad que tiende a ser más conservadora no votó. Cristian, ¿usted cree apropiado el proyecto del segundo retiro del 10%? ¿Apropiado para el país? No, yo creo que no, pero estamos repitiendo la misma comedia de errores del primero. Si la gente está con los problemas
acuciantes que está, hay que ofrecerle soluciones, pero además, y si ellas no vienen, la gente, yo creo que lo que vamos a hacer con esto es que la gente se va a quedar sin ninguna pensión, va a ser muy complicado para el fisco y para todos en general. Hay que tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado, que viene una reactivación, pero a mi modo de ver lo más complicado es que el 18 de octubre surgieron varias demandas sociales bastante claras, como mejores pensiones, mejor salud, en fin, una serie de otras, pero las pensiones y la salud estaban en el lado superior, en lo superior de la lista, y la clase política no ha sido capaz un año después de ponerse de acuerdo con una reforma de pensiones. Si hubiéramos tenido en estos meses una buena reforma de pensiones, probablemente no sería necesario esto que está ocurriendo. Y ahora, Cristian, tras esta pandemia y tras el 18 de octubre, porque ya cumplimos un año y que debe ser el año más difícil de todos los últimos 100 años que ha vivido nuestro país, ¿cómo se recupera el país? ¿Cómo se recupera la confianza del empresariado, por ejemplo, en cuanto a la inversión? ¿Cómo se recuperan esos miles de puestos de trabajo que se están perdiendo? Bueno, ese es un proceso lento, complicado, pero lo más importante es que para recuperar la confianza, la clase política tiene que empezar a hacer su trabajo. Los políticos, su principal tarea es escuchar las demandas de la sociedad y saber procesarlas con soluciones que lleguen a la gran mayoría. Y lo que tenemos en este minuto es que obviamente estos estallidos muestran que habían muchas demandas contenidas que no se trabajaron en el momento adecuado. Ahora, lo que conspira contra algún tipo de solución, que las soluciones duraderas siempre son frutos de acuerdo, es que tenemos 6 elecciones por delante y las elecciones tienden a polarizar y a calentar las cosas, ¿no? ¿Cómo llega hoy la derecha a esas 6 elecciones en tan solo 14 meses que se nos vienen, Cristian? Llega muy dividida la derecha, recién desglosamos un poco el porcentaje, obviamente ese 22 no representa quizás a la derecha, pero ¿cómo se enfrenta hoy día a la derecha con una multiplicidad también de candidatos? Con Kast, con Evelyn Matei, con el mismo Joaquín Lavín y con el mismo candidato que ustedes publicaban ayer en Exante, que puede ser el ex ministro Sebastián Sichel. Sí, no, yo creo que ningún sector está muy tranquilo. Yo creo que en todo caso la derecha y la centro derecha están menos divididas de lo que está la oposición. En la oposición está ocurriendo un cambio estructural, hay una guerra civil, parecía la guerra civil que hubo en la derecha en los 90, porque hasta ahora la que tenía la hegemonía era la centroizquierda, el sector más moderado. Y hoy día los que tienen al candidato presidencial más fuerte y los que han puesto más la agenda de la oposición es justamente la izquierda más dura, que es el PC y amplios sectores del Frente Amplio. Yo creo que va a ser muy difícil que hagan una primaria conjunta en la oposición. Ya han habido señales de eso, ni siquiera quisieron sacarse una foto juntos después de la victoria de la apruebo. Y la derecha en eso, si bien tiene varios candidatos, van a ir a una primaria unidos, no sé qué va a hacer Kast en todo caso. Yo no veo nada muy decidido. Las encuestas muestran que los candidatos presidenciales con más posibilidades son Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, y es muy complicado para centroizquierda cuando el principal candidato es el candidato del PC, porque los candidatos suelen arrastrar diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores. La mayoría de los partidos crecen, se pegan un estirón con líderes carismáticos que son presidenciables fuertes. Así ocurrió con la UDI a fines de los 90 con Joaquín Lavín, ocurrió en la historia de la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva, en fin.
Beatriz Sánchez sacó un 20% y ese 20% le chorreó bastante al Frente Amplio para tener una bancada importante en la Cámara de Diputados. Esta irrupción de esta nueva izquierda que calificas tú, Cristian, viene a dejar casi en el olvido o a postergar mucho al PS, al Partido Socialista, al PPD o al Partido Radical, por ejemplo, y viene como a hacer un poco desaparecer prácticamente del mapa político a la importante democracia cristiana que era el núcleo central y que le daba el equilibrio a los sectores de nuestro país? Bueno, ellos es un problema complicado para la centroizquierda, los dados no están echados, pero el hecho de que el candidato más fuerte de la oposición sea un candidato del PC deja a la centroizquierda muy desmedrada. Ahora, no hay que olvidarse también de que eso es en gran parte responsabilidad de la propia centroizquierda que renegó su propia obra. La renegó el Partido Socialista cuando trataron a Lagos como lo trataron, y después del 18 de octubre el susto de la clase política de caer en la peor impopularidad también hizo que muchos personeros de centroizquierda se sumaran con gran entusiasmo a consignas y políticas que no habían sido las de él en los últimos 30 años. Y esta nueva irrupción también del votante joven, que lo vimos en las urnas el pasado domingo, ¿tiene una inclinación hacia el sector más de Frente Amplio o también puede haber algún sector, Cristian, que sea votante del Partido Comunista? No lo sé, eso tendríamos que mirarlo. Eso lo vamos a verificar en las próximas elecciones. Lo que está claro es que Jadwe hoy día es el candidato presidencial más popular. Ahora, hay candidatos que son de piso alto, pero de techo bajo. Puede ser que ese sea el caso de Jadwe, no lo sé. Él es un político bastante hábil en todo caso. Sabe muy bien hacer su trabajo. Por último, Cristian, ¿qué opinión le merece a usted el proyecto que se está impulsando, especialmente desde un sector de Renovación Nacional, para levantar las inhabilidades a los alcaldes, concejales y consejeros regionales para que el próximo año, el 2021, no tengan el problema y puedan presentarse también como candidatos al Parlamento? A ver, yo nunca he sido favorable a ponerle límites absolutos a la reelección de los políticos. En cualquier oficio, en cualquier profesión, la experiencia es un activo. Obviamente que a lo mejor hay ciertos excesos. En Estados Unidos hay senadores que se quedan 50 años. Pero sí me parece que se pueden poner límites a que no se ocupen determinados cargos. Pero si una persona ha sido alcalde, no sé por qué no puede ser diputado. ¿Ya? O sea, entiendo los límites en un mismo cargo, pero si es de otra naturaleza, yo personalmente creo que se debería abrir a eso. En todo caso, va a ser muy difícil que Renovación Nacional y la UDI, que son los más perjudicados con esto, puedan lograrlo. Primero porque son los más perjudicados y por lo tanto los otros van a apoyar algo porque ustedes saben que la política consiste en debilitar al adversario. Y lo segundo es porque Evópoli, que es un partido menor y por lo tanto no tiene gente durante muchos años en muchos cargos, no se va a sumar al resto de la derecha o centro derecha para levantar esas inhabilidades. Cristian, le quiero agradecer, dada su apretada agenda que tiene con este nuevo medio, que también reiteramos al auditor, al televidente y a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, portal ex-ante.cl, el nuevo emprendimiento en medio de comunicación que tiene el gran periodista Cristian Bofill, que nos acompañó en este segundo bloque. Y le quiero agradecer, dada la apretada agenda, el haberse hecho el espacio para estar con nosotros compartiendo acá en la zona más austral del mundo, en un momento de política importante para nuestro país. Bueno, yo le agradezco mucho a usted y además nosotros nos conocemos. Usted trabajó en La Tercera, un gran periodista, tengo muy buenos recuerdos, agradezco mucho esta entrevista y les deseo el mayor éxito en lo que están haciendo ahí en el Pingüino, que es una cosa bastante digna de admiración, porque todos sabemos que sacar un medio de comunicación
como el que ustedes tienen, no es una tarea fácil y menos mantenerlo. Así que muchísimas gracias y un enorme gusto. Y con un nombre también que al principio causaba extrañeza, El Pingüino, para un medio de comunicación, Cristian, lo mismo que Exante, o sea, ¿cómo? Pero ahí nos claro, pues, pero al final a la gente le gustó El Pingüino y El Pingüino pasó a ser un nombre bonito. Esperemos que pase lo mismo con Exante. Y quizás no podría existir El Pingüino en un diario de Arica. Tiene que estar en Punta Arenas. Exactamente, exactamente. Un abrazo. Muchas gracias, muy agradecido y un gran gusto. Un abrazo apretado. Adiós. Gracias, que estés bien, Cristian. Chao. Ahí estábamos, Cristian Bofill Rodríguez, destacado periodista, uno de los mejores periodistas del sector político a nivel nacional, conversando con nosotros de su nuevo portal político que es ex-ante.cl y también haciendo un resumen más o menos de lo que ha ocurrido en los últimos días, un balance completo de la política nacional. Terminamos otra edición más del Barómetro. Cuídese, que seguimos siendo una capital nacional bastante complicada con el tema del coronavirus. Si bien los casos han disminuido, seguimos encabezando algunos rankings, lamentablemente. Nos vemos en 7 días más, siempre conversando transversalmente acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.